Recording in progress. Entonces, ya estamos haciéndolo. El parlamentario corresponde en primer término, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Corresponde elegir presidente de la comisión mixta. Propongo al senador Bianchi. Yo lo apoyo eso. Si no hay otra propuesta, se elegiría por unanimidad. Yo también lo apoyo. También. Perfecto, se elige por unanimidad. Muchas gracias, estimada senadora, senadores, estimadas y estimados diputados. Bien, señor secretario. Señor presidente, en la cuenta tan solo se recibió el cambio del diputado Juan Antonio Coloma por el diputado Enrique Van Rieselberghe. Bien. No sé si gusta que ponga el comparado del proyecto. Por favor, sí. La moción que dio origen a esta iniciativa, el senador Elizalde, la senadora Ensberger, el senador Insulza, Bianchi, propone prolongar la autorización que concede la disposición 32ª transitoria para sesionar telemáticamente. En su texto original proponía cambiar un año por 18 meses. Durante su trámite en la comisión y en la sala del Senado se propuso 2 años. En el segundo trámite constitucional, la Honorable Cámara de Diputados propuso eliminar la frase por el plazo de 1 año y simplemente decir a contar de la publicación de la presente ley, transformando esta norma en una disposición permanente, en la norma transitoria. El Senado, en el tercer trámite constitucional, por unanimidad rechazó la enmienda de la Cámara de Diputados. Ese es el estado del proyecto, señor presidente. Bien, gracias, estimado secretario. Bueno, si alguien quiere tomar la palabra, porque a ver, estábamos conversando previo a iniciar la sesión de hoy día. Yo no sé si está el acuerdo o no como para zanjar tal cual se discutió en el Senado, entendiendo absolutamente la propuesta de la Cámara, compartiendo totalmente la propuesta de la Cámara y entendiendo que esta es una realidad que viene acá para instalarse y así va a ser en adelante. El tema está que tenemos el vencimiento este día jueves, entonces estamos muy encima y yo no sé si les parece a los diputados que en esta materia tienen, una propuesta que efectivamente nos tiene acá en esta controversia, la disposición para sancionarlo por la prórroga del año o estiman ustedes discutir el tema. Cedo la palabra al senador Álvaro Elizalde. Senador. Lo que pasa es que la propuesta de los diputados tiene sentido de tener una norma que regule esto de manera permanente, pero el problema que hay es que estamos hablando de una disposición transitoria de la Constitución. Así es. Y por tanto, si se fuera a regular de manera permanente, tendría que crearse una nueva norma. Y estamos contra el tiempo. Yo soy convencido que se debería trabajar un proyecto que regule la votación telemática de manera permanente, más allá incluso de la emergencia, como ocurre en otros países del mundo. En España, por ejemplo, se establece una regulación para la votación telemática cuando los parlamentarios están enfermos, por ejemplo, para que eso no pueda alterar los quórums, pero se establecen requisitos, como hemos conversado acá en el Senado, por ejemplo, que siempre tienen que estar dentro del territorio nacional. Es decir, nadie puede ejercer telemáticamente el voto desde fuera del país, y adicionalmente es autorizado previamente por las mesas de las corporaciones, con mecanismos que garanticen que, no porque un parlamentario no puede concurrir, en un caso excepcional, eso altera los quórum o podría modificar las mayorías. Y es un debate que deberíamos nosotros tener y regular de manera más permanente. Pero estamos contra el tiempo y la disposición que estamos reformando es una disposición transitoria. Por tanto, desde esa lógica debería tener un periodo de aplicación de carácter transitorio, porque si no sería una norma permanente. Entonces, lo que usted ha planteado, presidente, me parece que es lo más razonable, que es establecer la prórroga por 1 año, que nos permite enfrentar la emergencia, porque tenemos que resolver esto en pocos días más, porque se vence la autorización, o sea, la norma que está vigente, y perfectamente se podría trabajar una norma permanente con tiempo, que incluso ir acompañada de una ley orgánica o de la modificación de la ley del Congreso Nacional, que pudiera regular el voto telemático ya de manera más precisa y concreta y con todo el tiempo necesario. Eso nada más, presidente. Senador Elizalde, senadora Luz. Sí. Luego el diputado Walker. Sí, como lo conversábamos antes de iniciar, yo comparto con el senador Elizalde. Lo habíamos conversado también en la Comisión de Gobierno cuando aprobamos esta norma transitoria,
que la lógica de la Comisión de Gobierno y de la Sala del Senado cuando lo aprobamos así fue por la premura del tiempo. Se vence esta semana el funcionamiento, la autorización, ¿no es cierto?, del funcionamiento telemático, se vence efectivamente el 26 de marzo y por lo tanto lo aprobamos así, en postergar este funcionamiento telemático para esta situación especial. Y ahí señalamos que era importante trabajar una norma permanente, no en una disposición transitoria, y con ello también debía modificarse, ¿no es cierto?, la ley orgánica. Esa norma permanente sin duda que es una modificación de largo aliento, que tenemos que enfrentarla prontamente, pero va a requerir una discusión mayor. Con lo propio que señalaba recién el senador Elizalde, hay algunos que creemos que esa norma permanente también debe ser para situaciones especiales como las que estamos viviendo hoy día, que quede establecida de forma permanente, pero para ciertas situaciones especiales. Hay otros que creen que debe ser permanente, es decir, que no solamente se pueda establecer, valga la redundancia, de forma permanente el funcionamiento telemático y no solo frente a situaciones especiales. Entonces yo creo que no va a ser una discusión tan fácil como para que la pudiéramos ver ahora. Y esa es la razón por la cual creemos que debiéramos avanzar en esta norma transitoria para resolver el problema que tenemos hoy día, que se acaba el día 26, y comprometernos, ¿no es cierto?, a presentar un proyecto ahora pronto para enfrentar y resolver el funcionamiento permanente en forma telemática en determinados casos, o siempre, o en forma permanente, pero frente solo a determinadas situaciones. Son las alternativas que vamos a tener que resolver, pero en un proyecto especial, en la Constitución en disposiciones permanentes y también en la ley orgánica. Eso, presidente, gracias. Gracias, estimadísima senadora Luz. Diputado Walker, don Matías. Muchas gracias, presidente. Solamente para hacer de relator respecto del debate que surgió en la Cámara de Diputados y en particular en la Comisión de Constitución, y por qué se propone esta norma que de alguna manera autoriza el funcionamiento telemático del Congreso Nacional, pero en función de la duración de los estados de emergencia. En este caso, el estado de catástrofe o el estado de emergencia por calamidad pública, en este caso por razones sanitarias. Como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, estimó la Cámara de Diputados que el fijar un plazo arbitrario, porque además la experiencia nos ha enseñado que lamentablemente es muy difícil planificar tiempos con la pandemia. Nosotros dijimos, bueno, simplemente que la autorización excepcional, y por eso una norma transitoria, al Congreso Nacional para sesionar de manera telemática es accesoria a la vigencia de tales estados de excepción constitucional. Surgió además otro debate que no es menor, y es si esto constituía una suerte de privilegio para los parlamentarios en relación al resto de los trabajadores, que es un debate bastante válido. Yo creo que, bueno, con la situación de confinamiento que tenemos particularmente esta semana, a lo mejor no entra a jugar tanto esa razón. Pero también otros diputados señalaron, recuerdo por ejemplo el diputado Gonzalo Fuenzalía, una situación que se da en la práctica, que mientras muchos diputados o senadores hacen el esfuerzo de estar en Valparaíso a pesar de todas las restricciones sanitarias, hay otros diputados, otros senadores que están al mismo tiempo en las regiones haciendo campaña por sus candidatos en pleno periodo electoral. Entonces, no es fácil, no es fácil dar con la fórmula más justa, pero yo sí quería explicar, y probablemente el diputado Marcelo Díaz y otros me podrán complementar, cuál fue la razón por la cual finalmente se determinó esta norma que de alguna manera encadena la vigencia de la autorización de sesiones telemáticas a la vigencia del estado de excepción constitucional propiamente tal.
Gracias, diputado María Walker. Es de todo razonable. O sea, la discusión que ustedes tuvieron, nosotros la compartimos. Y el tema es cómo efectivamente podemos sacar esta situación antes del día jueves, que es cuando tenemos el plazo de vencimiento. Entonces, yo creo que debemos realmente tener un diálogo mucho más profundo, una discusión mucho más profunda, tener un proyecto que sea de carácter permanente, no esta norma que es transitoria. Pero bueno, yo no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Marcelo, diputado Díaz, le escucho. Y la senadora luego Carvajal. Gracias, presidente. Un saludo a todos y a todas. Sí, a mí me llama la atención la interpretación que hizo el Senado, porque en ningún caso se trataba de convertir esto en norma permanente, sino más bien asociarlo al estado de catástrofe o de emergencia, como dice la norma. Obviamente yo en lo personal no comparto la opinión del diputado Fuenzalía. Creo que las excepciones no confirman la regla, que en general el sistema ha funcionado bien, nos ha permitido, por lo menos en la Cámara, incluso aumentar nuestra producción legislativa. Tenemos récord uno puede tener un juicio respecto a la calidad del proyecto, ¿no? Pero si uno mira la experiencia desde el 90 hasta la fecha, nunca antes habíamos tenido ni tantas sesiones ni tantas leyes despachadas, a tal punto que hoy día estamos con un nivel yo diría, de escasez de proyectos en tabla para la sala, como nos ocurrió el miércoles pasado, que teníamos solo dos iniciativas, y creo que eran mensajes, no emociones, perdón. Por lo tanto, yo respaldo lo que dice el diputado Walker. Aquí no había un intento la crítica venía precisamente de que el establecerlo por un año podía hacer que el sistema de funcionamiento temático durara incluso más allá de la propia pandemia. Eso era básicamente lo que estaba en el ánimo de los diputados. A mí, honestamente, en lo personal, cualquiera de las dos soluciones me parece razonable. Yo no creo que este sea un tema capital, pero creo que el diputado Walker tiene un poquito más el pulso de lo que puede ser el ánimo en la Cámara si acogiéramos la tesis del Senado y la prorrogáramos por el plazo de un año, así simple y llanamente. Yo tengo la impresión de que eso puede tener algún nivel de complejidad en la Cámara. No creo que en mi bancada, pero sí en otras bancadas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Senadora Loreto Carvajal. Gracias, presidente. La verdad es que este es un tema que hace tiempo se está mirando, se está discutiendo a propósito no solo de la contingencia. Recuerden ustedes lo que pasó también a propósito del estallido social, en donde hubo también dificultades de acceso, etcétera, etcétera. Desde luego, en esa ocasión me tocó a mí la responsabilidad de ser vicepresidenta de la Cámara, en donde veíamos, por un lado, que habían dificultades en todo el país, particularmente en las ciudades capitales, pero a propósito de la contingencia actual, de lo que es la crisis sanitaria, hay una sensación que se ha dicho y que merece también una observación especial y que tiene que ver cómo nosotros hacemos exigencia a que trabajadores de distintas localidades con muchas dificultades se debe movilizar. No existe la posibilidad de que puedan acceder a participar ni siquiera de un trabajo de manera telemática. Y en ese contexto, si bien hoy día se está solicitando la prórroga o en este caso la posibilidad, ¿cierto?, de un año más, dado la contingencia, creo que es importante y yo quiero manifestar desde luego que voy a presentar indicaciones a propósito de que algunas comunas del país, por ejemplo, que hoy día están en fase 2, que están en fase 3, en donde no hay ninguna suerte de excepción respecto a los trabajadores, en donde se les exige estar activamente en sus lugares de trabajo. Creo que de esa manera, como estándar dentro de lo que significa la autoridad legislativa, debemos hacer exigible también en estas circunstancias generales, en esas calidades, que también nosotros podamos estar de manera presencial. Sin duda que cuando se trata de legisladores, llámese diputados, llámese senadores o senadoras, que están obviamente en comuna, en fase 1, que están obviamente con edades sobre los 65 años, que padecen una enfermedad crónica, que están en riesgo de acuerdo a lo que ha decretado la autoridad sanitaria, que tienen a su cargo, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas o hijos menores de 2 años, que tienen una dificultad. En esas excepciones creo que merece bien la posibilidad de que nosotros extendamos sin duda
la posibilidad, o generemos la posibilidad a través de un proyecto permanente donde tratemos el tema en este caso el voto a distancia, que merece, ¿cierto?, una sintonía respecto a lo que la ciudadanía hoy día no solo espera, sino que exige como estándar general las autoridades. Y en ese contexto creo que, por un lado, bien vale la pena poder tratarlo de manera permanente en un proyecto de ley, pero hoy día ante la contingencia, si bien estoy de acuerdo en que lo prolonguemos en un año, creo que en ese contexto también debe estar resguardado y deben hacerse las observaciones y por tanto, como ya decía, señalar con precisión quienes están obligados y quienes podrían estar eventualmente exceptuados. Bien, muchas gracias, senadora Carvajal. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra para iluminarlo? Senador Insulza, senador Sandón. ¿No? Bueno, mire, a ver, ¿quiere apagado el micrófono? Presidente, yo estoy dispuesto para cualquier cosa que los diputados estén dispuestos a aceptar, pues digo que esta cosa realmente nosotros necesitamos tener una cura antes del jueves, porque hay una cantidad importante de senadores que van por vía telemática y algunos que no pueden hacerlo de otra manera. Bien. Por esa razón es que busquemos una solución a esto y yo voy a allanarme a la solución que se encuentre. Senador Sandón. No, lo mismo que dice don José Miguel, yo creo que hay que buscar una solución transitoria y después hay que buscar una solución en el largo plazo, porque esto va a ser una realidad. Déjeme insistir en lo siguiente para las senadoras, los senadores, los diputados en general. Mire, yo recojo lo que dice incluso el diputado Díaz y el diputado Walker, que y en el Senado ha pasado exactamente lo mismo. O sea, telemáticamente hemos podido tener avances y reuniones adicionales y más comisiones y la discusión de muchos más proyectos. Y esto efectivamente, a pesar de toda la situación compleja que hemos enfrentado como país, nos permitió como Congreso llevar adelante un trabajo mucho más significativo del que probablemente pensamos en un comienzo cuando esto recién se estaba dando. Esto está instalado, esto va a quedar. Ahora, yo no sé cómo se va a ver frente a la situación que luego va a anunciar el presidente de la República, frente a lo que está ocurriendo con el incremento de mucho más comunas, cómo se va a ver esto o cómo lo van a mostrar que el Congreso está intentando que esto sea una norma ad eternum, que sea permanente, que sea por siempre. A mí me parece que salir de esta discusión, prorrogándola por un año y en paralelo hacer un proyecto efectivamente que quede como una norma permanente, porque esto llegó para instalarse. O sea, a mí me hace absoluto sentido la discusión o lo que han aquí expuesto tanto el diputado Walker, el diputado Díaz y los senadores. Pero estamos a 2 días de tener que cumplir el plazo y por eso es que yo quiero volver a someter esto a zanjarlo en base a la propuesta y no por una tosudez, no por una porfiadez, no por llevarle la contraria a la Cámara de Diputados. Todo lo contrario. Someterlo para que podamos votarlo y prorrogarlo tal cual estaba desde el Senado por el año e ir avanzando en una propuesta que va a ser de un profundo debate. Ahora, me queda solo la duda, porque Marcelo decía que un poco el pulso que nos estaba contando Matías, el diputado Walker, en cuanto a que esto, si sale tal cual como salió el Senado, en la Cámara no va a tener la votación. ¿Es tan así, diputado Walker? Gracias, presidente. Lo que pasa para mí es muy complejo hablar en representación de todos. Sería muy interesante escuchar a los otros diputados que están participando. Está el diputado Enrique Van Rieselbergher, que puedan dar la opinión de sus bancadas. Pero al menos en la Comisión de Constitución, y ese fue un criterio seguido por la sala, se estimó que prorrogar por un plazo concreto y de un año parecía ser excesivo y por eso la opinión fue de vincularlo a un estado de excepción constitucional. Por eso yo me atrevería a decir que en el caso de la Cámara de Diputados veo más factible poder ratificar este criterio y valoro lo señalado por el senador José Miguel Insulza, porque yo creo que la ventaja que tiene la propuesta de la Cámara de Diputados es que permite la prórroga,
pero no nos amarra a un plazo determinado y que pudiera parecer excesivo. O sea, yo creo que la fórmula de la Cámara, de alguna manera, ratifica el carácter excepcional de esta disposición. Gracias. Había pedido la palabra el senador Elizalde, luego el diputado Díaz y la senadora Eberstein. Yo entiendo que la Cámara lo único que reemplazó fue la eliminación de la expresión 2 años y por tanto hizo esto una norma permanente. No hay otro cambio, no sé si está comparado, pero no hay otro cambio. Por tanto, no, esto siempre está asociado a las situaciones excepcionales. El punto es que una norma permanente, aunque no se aplique permanentemente, pero la norma sea de carácter permanente, no puede ir en la normativa transitoria. Tiene que ir en la normativa permanente. Los estados de excepción constitucional no se aplican permanentemente, son obviamente una disminución de las libertades, una reducción de las libertades y los derechos, estableció la propia Constitución, pero están regulados en los capítulos permanentes de la Constitución, porque es una atribución permanente que tiene el Poder Ejecutivo y que en algunos casos requiere la ratificación del Congreso Nacional. Entonces, tener una norma de carácter permanente en las disposiciones transitorias genera un problema de técnica legislativa, eso es lo primero. Lo segundo es que tampoco el que sea permanente, la norma, resuelve el tema de los privilegios, o la teleflojera, como planteó algún diputado por ahí, que es una crítica a mi entender razonable, pero también injusta respecto de la mayoría, porque puede que algunos efectivamente hayan ocupado esto con otros fines y no se hayan hecho presentes. Como todo eso es una discusión de larga data, yo creo que eso tiene que ser definido en un proyecto de ley orgánica, que eventualmente requiere una modificación constitucional, y que debiera basarse, y por eso quiero proponer que la Comisión acuerde también, que se pida un informe a la Biblioteca del Congreso respecto de sistemas comparados de votación telemática en otros países del mundo. Y que sobre la base de ese informe se elabore un proyecto de ley que regule de manera permanente la votación telemática para situaciones excepcionalísimas como existe en otras legislaciones del mundo. Lo último que yo quiero señalar es que los tribunales están funcionando telemáticamente, los consejos municipales, los consejos regionales, o sea, son muchas las instancias del sector público, de los distintos poderes del Estado, que ya están trabajando telemáticamente. Por tanto, sería absurdo que el Congreso no lo pudiera hacer. Es muy probable que se dicte algún tipo de restricciones, adicionales en el contexto de la pandemia. En el caso del Senado, yo quiero señalar que la cantidad de senadores mayores de 70 años es significativa, es población de riesgo, independientemente de que estén vacunados. Y en algún momento el gobierno estableció que no podían circular los mayores de 75, y eso implicaba que ciertos senadores iban a estar imposibilitados de concurrir a la sesión. Entonces, para evitar todo eso, se estableció la votación telemática y se estableció siempre como carácter excepcional asociado a esta pandemia. Si se levanta, o sea, si superamos la pandemia, se acaba el estado de excepción constitucional o se acaban las medidas de carácter sanitario del gobierno, el Congreso no va a poder sesionar telemáticamente. O sea, si esto se supera en 2-3 meses, ojalá fuera así, es probable que sea más, aunque esté vigente por un año la norma, no se va a poder seguir sesionando telemáticamente. Y por eso yo creo que aquí se requiere una normativa de carácter permanente que deberá ser elaborada sobre la base del informe de la Biblioteca del Congreso Nacional. Pero insisto, yo comparto lo que plantea el diputado Walker, en el 100%, pero creo que el proyecto, como viene a la Cámara, no lo resuelve. Comparto lo que plantea la senadora Carvajal, pero tampoco lo resuelve, porque lo que hace el proyecto de la Cámara es simplemente decir, esta norma va a ser permanente. Es decir, cada vez que hay un estado de excepción constitucional de carácter sanitario, o sea, estado de catástrofe, cada vez que hay un problema sanitario, se va a poder funcionar telemáticamente. Pero esa, por definición, es una norma permanente, independientemente de que no tenga aplicación todos los días y que requiera que se cumplan las condiciones que establece la propia Constitución. Por tanto, si la norma va a ser transitoria, por definición, tiene que tener una aplicación temporal acotada. Además, no olvidemos que es altamente probable que el próximo año ya estemos bastante avanzados en el proceso constituyente, así que probablemente cuando esto se entra a legislar, se va a legislar sobre la base probablemente de una constitución distinta. Presidente. El diputado Díaz había pedido la palabra. Gracias, presidente. Mire, yo en lo personal y la mayoría de mi bancada, y probablemente toda mi bancada, no tiene mayor dificultad, a pesar de que aprobamos la redacción que salió en la Cámara con lo del plazo de un año. Digamos que este no es un debate tan de fondo como para... ni me parece, vuelvo a reiterar, que
esto del teletrabajo, la teleflojera, sea una realidad mayoritaria como para asilarse ahí, para cuestionar estas normas de funcionamiento que son excepcionales. Eso es lo primero. Lo segundo, tampoco creo que sea tan insoslayable el hecho de que la norma como esté redactada quede transitoria, y que, creo que eso, la verdad es que podemos obviarlo. Quizás, porque yo en lo personal tengo una duda, y esto está asociado a los estados de catástrofe. Los estados de catástrofe ahora se están aprobando por el Congreso porque el Ejecutivo ya no puede dictarlos por sí mismo. Nosotros votamos en contra de la renovación de mi bancada y otros más votamos en contra de la renovación del estado de catástrofe hace poco. Y la segunda condición para mantenerlo, de acuerdo a lo aprobado en la Cámara, es la aprobación que el Ejecutivo, que la autoridad sanitaria, el Ejecutivo, decrete cuarentena sanitaria. Esa es la expresión que utiliza la reforma. Quizá una solución intermedia es agregar a la expresión que tenemos hoy día, que diga hasta por el plazo máximo de 1 año, y el resto mantenerlo como está. Quizá eso permite que haya flexibilidad, que tengamos un plazo definido, pero que estén las dos condiciones que estaban puestas también en la redacción del Senado. Creo que eso, porque insisto, yo estoy consultando a mi bancada, en general mi bancada no tiene mayor problema con el plazo de 1 año, pero a todo el mundo le gustaría que haga algo más, que recogiera algo del espíritu de lo aprobado en la Cámara de Diputados. Vuelvo a decir, hay una parte del debate que yo no comparto y otra parte del debate, pero que está ahí, que efectivamente estamos hablando que esto tiene que tener 3/5, ¿no? Y en consecuencia hay que asegurar los votos, entiendo que mañana y el miércoles, para que esté vigente el día jueves. Entonces, quizás si en vez de poner por el plazo de 1 año, pusiéramos hasta por el plazo de 1 año a contar de la publicación, y el resto tal y como está, queda con 2 variables. Esa es una propuesta, a ver si... No, está bien, no se preocupe, ya está resuelto. No hay problema. Gracias, diputado Díaz. Creo que el diputado... A ver, alguien me había pedido la palabra, que con el comparado no puedo ver de quiénes están en el... Sí. La senadora se le está pidiendo. ¿Quién, perdón? La senadora Ensberger y el senador... La senadora Ensberger. Sí, presidente, efectivamente lo que nosotros en el Senado no compartíamos es que entendemos que con la redacción que venía de la Cámara quedaba como permanente en una norma transitoria. Pero sí también compartíamos que no podía sentirse como un privilegio. Entonces, a lo mejor la redacción podría ser, no que sea 1 año, pero sí mejorar la redacción para que se postergara este funcionamiento telemático en la norma transitoria hasta que se mantuviera vigente el estado de excepción de catástrofe asociado al COVID-19, que es lo que hoy día está permanente. Yo no sé si se habló antes porque se me cayó el internet. No se habló esto antes, Luz. No, a lo está mejor, bien. Sí. ¿Quiere usted proponer? Si la prórroga la asociamos en la redacción de la norma transitoria a la vigencia del estado de excepción de catástrofe del COVID-19, cumplimos con que es transitorio y cumplimos con lo que buscaba la Cámara. No sé Bien. si podría ser. Sí, está bien, Luz. Hay 2 propuestas. Eso, una es la que perfecto. acaba de hacer la senadora Luz Ensberger y la otra es la propuesta que acaba de hacer el diputado Díaz, que es hasta, ¿no es cierto?, por el periodo de 1 año. Entonces, diputado Walker, pide la palabra, tiene la palabra. Presidente, me parece perfecta la fórmula de la senadora Luz Ensberger. Efectivamente, el objetivo y lo que nosotros queríamos lograr era que esto estuviera vinculado con nombre y apellido al estado de catástrofe, y si le ponemos nombre y apellido por el COVID-19, mucho mejor. Eso me parece muy bien, porque 1 año nos parece excesivo y no podemos garantizar los votos en la Cámara. Así que me parece perfecta esa propuesta. Entonces, ¿habría acuerdo, señor secretario? ¿Quién me pide la palabra? ¿Nadie más? ¿No? Bien. El senador Elizalde, que fue el autor, además, ¿no es cierto?, de este proyecto, ¿coincide con las propuestas? Álvaro, si estás por ahí. Sí, podríamos ver en el comparado cómo quedaría la redacción, porque la nueva norma dice por el plazo de 2 años, no dice de 1 año, porque la norma vigente decía 1 año. Entonces, ¿cómo quedaría la redacción? Interesó 1 año medio por el plazo de 2 años, efectivamente. Porque no olvidemos que esta es una norma que se cuenta a contar de la publicación de la reforma. Entonces, por eso vence ahora. Y la norma original decía por el plazo de 1 año.
Ya. a publicación de la presente Álvaro, reforma. pero recojamos entonces la indicación que acaba de hacer la senadora Mensperger, señor secretario, Juan Pablo. ¿Cómo quedaría? Tienes apagado tu micrófono, Juan Pablo. Porque yo lo que entiendo es que la senadora planteó asociarlo al COVID, ¿no? Planteó asociarlo al COVID, exactamente. Presidente, la norma tal como está, dice por el plazo de un año. La propuesta del diputado Díaz es que diga hasta por el plazo de 2 años. En la práctica es lo mismo, ¿eh? Por el plazo de un año, pero suena mejor, perfecto. En todo caso, esto dice, podrá funcionar por medios telemáticos una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad pública. Es decir, está asociado necesariamente a esas dos circunstancias hoy día. ¿Y por qué no cogemos al diputado Díaz que diga hasta por el plazo de 2 años a contra la Producción Nacional? Hasta por el plazo de 2 años, que es la propuesta del diputado Díaz. ¿Le parece al diputado Walker, a la senadora Mensperger? En ese caso, presidente, caso, yo lo que pondría es hasta por el plazo de 2 años, entendiendo, ¿no es cierto?, que ya pasó uno, hasta por el plazo de 2 años. ¿Cómo sigue después? A contar de la publicación de la presente reforma, la Cámara de Diputados y el Senado podrán funcionar por medios telemáticos una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad pública. Ahí está dicho. Es que eso es lo que lo vuelve permanente, pues. Es que es hasta el plazo. No, es que no es permanente, no, hasta el plazo de 2 años. Claro. Establece el plazo, es la más razonable, porque dice, hasta por el plazo de 2 años se puede sesionar así. ¿Cuáles son los requisitos? La emergencia y el estado de catástrofe y no sé qué más. Es que asócialo al estado de COVID, ponlo hasta el plazo de 2 años, podrán funcionar por medios telemáticos. Es que, senadora, está asociado, en la parte final del texto está asociado. Lo que yo te digo, para que se apruebe en la Cámara, asociarlo a este estado de catástrofe del COVID, y ahí tú dices hasta el plazo de 2 años o hasta el estado de catástrofe del COVID-19, mientras esto esté vigente, y lo que se cumpla primero, si al final es eso. Porque, presidente, poquito de orden, que termine la senadora Mensperger y ahí le damos la palabra al senador Elizalde. Senadora, la propuesta concreta que usted entonces nos propone, ¿cuál sería? Lo que pasa es que lo que yo digo es buscar una redacción en que para conciliar ambas propuestas, poner los 2 años, pero también poner el requisito asociado al estado de catástrofe del COVID y de señalar, ¿no es cierto?, que lo que se cumpla primero. Pero eso está en la redacción. Presidente, ¿puedo decir algo, presidente? Senador Elizalde, le escucho. Sí. A mí me parece la propuesta del diputado Díaz la más razonable, porque ¿qué dice? Dice que se puede sesionar telemáticamente hasta por el plazo de 2 años contados desde cuándo, de la publicación de esta reforma. ¿Qué publicación? La primera, no la nueva, la primera. Sí. Es la que se hizo hace 1 año. Por tanto, significa hasta por un plazo de 1 año adicional respecto de hoy. Primera cosa. Por definición es transitoria, porque después de eso el Senado y la Cámara no van a poder seguir sesionando telemáticamente. Tampoco el Congreso Nacional. Por tanto, cumple con el objetivo de ser una norma transitoria. Y en tercer lugar, si no hay estado de catástrofe o no hay cuarentena, tampoco se va a poder sesionar telemáticamente, aunque esto se supere antes del vencimiento de estos 2 años, o sea, del año que queda. Entonces, eso queda, yo entiendo que la senadora Luz hace un planteamiento, pero eso está resuelto en la norma, en la propuesta del diputado Díaz, creo yo. Bien. Gracias, senador Elizalde. Senadora Mensperger. No, lo que pasa es que efectivamente lo que propone el diputado Díaz es lo mismo que habíamos propuesto nosotros. Entonces, si llegamos con la misma propuesta a la Cámara de Diputados, es lo que estamos tratando de resolver, porque no la van a aprobar. Vamos al que los diputados digan lo que quieren los diputados. Senador Elizalde, señor secretario, ¿cómo quedaría con la propuesta del diputado Díaz? El texto completo, por favor. Presidente. Hasta por el plazo de 2 años a contar de la publicación de la presente reforma, la Cámara de Diputados y el Senado podrán funcionar por medios telemáticos una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad pública que signifique grave riesgo para la salud o vida de los habitantes del país o de una o más regiones
que les impida sesionar total o parcialmente y mientras este impedimento subsista. Para ello se requerirá el acuerdo de los comités que representen a los 2/3 de los integrantes de la respectiva Cámara. Ellos podrán sesionar, votar proyectos de ley y de reforma constitucional y ejercer sus facultades exclusivas. Bien. El procedimiento telemático deberá asegurar que el voto de los parlamentarios sea personal, fundado e indelegable. Gracias, Juan Pablo. Yo, como tiene el comparado, no estoy viendo quién me pide la palabra, pero entiendo que hay un diputado. ¿Quién pide la palabra? Diputado Fuenzalía. Yo estoy callado aquí para votar, presidente. Le escuchamos. Vamos a votar después de esto. Diputado Fuenzalía, le escuchamos. No, presidente, bueno, primero que nada, disculparme, acabo de ingresar hace muy poco, pero la verdad es que lo que estamos votando es lo que venía del Senado. No hay ninguna diferencia con lo que ustedes nos enviaron a la Cámara de Diputados, y nosotros la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución, lo que hicimos fue sacar el plazo de años, de 2 años, porque creemos que finalmente, y la gran mayoría de los parlamentarios lo suscriben así, por eso votaron lo que nosotros enviamos de la Comisión de Constitución, que es algo que hace escuchar a Matías, al diputado Walker, que lo dijo así, es que nosotros ligamos el tema telemático a la existencia de un estado de excepción constitucional o una emergencia sanitaria declarada. Mire. Eso va, déjeme terminar, esto va condicionado a la posibilidad telemática. Si esa condición de estado de excepción constitucional o de esta emergencia sanitaria decretada no está, no hay razón para funcionar telemáticamente. Yo no creo que pueda esto quedar amarrado 2 años, no existiendo estado de excepción constitucional. Por lo menos yo no tendría cara frente a la ciudadanía que nosotros tengamos este privilegio de estar telemáticamente, a diferencia de todos los chilenos, no existiendo un estado de excepción constitucional o una emergencia sanitaria decretada por la autoridad que corresponda. Yo creo que por eso que en la Cámara de Diputados sacamos el plazo de 2 años y lo ligamos como a una condición suspensiva que sea la existencia de este acto que es estado de excepción o emergencia sanitaria. Eso es lo que aprobó la Cámara de Diputados, y yo creo que volver solamente a votar en esta mixta lo que vino al Senado con el plazo de 2 años, no veo que tenga mucho futuro en la Cámara de Diputados. Presidente. Presidente, lo que pasa es que la evidencia subsista. Gracias, presidente. Mire, yo he estado leyendo y releyendo el comparado y efectivamente el senador Elizalde tiene razón. O sea, como viene de la Cámara es un artículo permanente, no una norma transitoria. Y lo segundo es que lo que dice el diputado Fuenzalía se mantiene en esta redacción. Porque aunque diga 2 años, aunque diga 10 años, aunque diga 20 años, está sujeto a el estado de catástrofe o cuarentena sanitaria. Es una condición para el funcionamiento telemático. Lo que podría ocurrir, siguiendo el razonamiento lógico, es que se venciera el plazo del año adicional y subsistiera, por ejemplo, un estado de calamidad, un estado de excepción por calamidad pública, y el Congreso no podría sesionar telemáticamente. Pues es la inversa. Lo que hacemos al decir hasta el plazo de 1 año, por 1 año, insisto que para mí nunca ha sido ese un tema esencial, es que incluso podría haber cuarentena y por haberse vencido el plazo, el Congreso tendría que volver a funcionar de manera presencial. Ergo, o sea, en su contra, en el plazo de 1 año, si se venciera el estado, o se pusiera fin al estado de excepción constitucional, o se levantara la cuarentena sanitaria, ipso facto, se acabaría la autorización al Congreso para que funcione telemáticamente. Eso está en la norma que está aprobada en la redacción que está planteada acá. Está vinculado y supeditado. Incluso ponerle un plazo hace que en el evento en que la calamidad pública o la cuarentena superara este plazo de 1 año, hubiese que volver a presentar una reforma constitucional. Entonces creo que está completamente acotada y supeditada al estado de catástrofe o al estado de excepción constitucional o a la cuarentena sanitaria. O sea, yo voy a someter a votación la propuesta que a mí también me hace sentido del diputado Álvaro. Muy preciso. Es que el diputado Sepúlveda tiene una aprensión que a mí me parece más que legítima, pero yo sugiero leer la norma. La norma dice, perdón, el diputado Fuenzalía. El diputado Fuenzalía, dices tú. El diputado Fuenzalía tiene una aprensión legítima, pero le sugiero leer la norma, porque la norma dice, mientras subsista este impedimento, dice, mientras este impedimento subsista. Es decir, ¿cuál es la norma? Durante 2 años se puede sesionar telemáticamente, sí. ¿Significa que se sesiona automáticamente telemáticamente? No. Se tiene que cumplir con un requisito, o estado de catástrofe o cuarentena. Y adicionalmente, el acuerdo de los comités, de los 2/3 de los comités que representen a 2/3 de los parlamentarios de cada Cámara. Por tanto, si dentro de este nuevo año se levanta el estado de catástrofe, se supera la pandemia y se levantan las cuarentenas,
No se puede seguir sesionando telemáticamente. Son requisitos copulativos. Bien. Gracias, senador Elizalde. Señor secretario, a ver, yo quiero que sometamos a votación la propuesta que ha hecho el diputado Díaz, que también recoge parte importante de lo que ha hecho la senadora Luce Versperger, y quiero que la lea, por favor, para someterla a votación, Juan Pablo. Perfecto, presidente. La propuesta es que la norma 32ª transitoria, en su inciso primero, diga hasta por el plazo de 2 años a contar de la publicación comparado, por favor. ¿Perdón? ¿Puede poner el comparado mientras lee eso? Es que estamos leyendo, Luz, estamos leyendo la propuesta cómo va a quedar, no está en el comparado todavía. Sí, la puse en el comparado. 32ª, hasta por el plazo de 2 años a contar de la publicación de la presente reforma, la Cámara de Diputados y el Senado podrán funcionar por medios telemáticos una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad pública que signifique grave riesgo para la salud o vida de los habitantes del país o de una o más regiones, que les impida sesionar total o parcialmente y mientras este impedimento subsista. Así quedaría el inciso primero. Bien. La someto a votación entonces, señor secretario. Perfecto. Voy a tomar la votación por orden alfabético. Diputado Díaz. A favor, señor secretario. Senadora Carvajal. Me abstengo, señor secretario. Diputado Fuenzalida. Me abstengo también. Senadora Ebensberger. Yo voy a aprobar, pero, presidente, no veo la diferencia con la norma original que aprobamos. La apruebo porque yo estaba de acuerdo con eso, pero no sé si vamos a lograr con esto que se apruebe en la Cámara de Diputados. Eso es lo que me preocupa. Si no se logra, no va a haber votación telemática. Y que el 26 nos vamos a quedar sin votación telemática y esto será el 26. Dicha mis aprensiones, la apruebo, presidente, pero... Gracias, senadora. Senador Insulza. A favor. A favor, dije. Perfecto. Diputado, senador Sandón. A favor. Diputado Van Dieselbergue. A favor. Diputado Walker, don Matías. Gracias, presidente. Brevemente para fundamentar mi voto. A mí me gustaba la propuesta de la senadora Ebensberger porque básicamente lo que hacía era poner una condición adicional, un requisito adicional, que es ponerle nombre y apellido a la contingencia que autoriza las sesiones telemáticas, que es esta emergencia sanitaria por el COVID, y no algo más genérico. Finalmente lo que estamos votando es la misma propuesta original del Senado, exactamente la misma, que se rechazó en la Cámara. Yo, pensando en mi bancada, he hecho algunas consultas y no creo que la misma fórmula pueda ser aprobada en la Cámara. Por eso me voy a abstener, presidente. Bien, gracias. Señor presidente. A favor. Entonces, el texto, la propuesta queda aprobada por 6 votos a favor y 3 abstenciones. Muy bien, aprobado entonces. Presidente, ¿me permite? Sí, ¿quién pide la palabra, perdón? Yo, presidente. Senador Insulza, le escucho. Presidente, yo estoy de acuerdo, ya está hecho así, la lástima, pero está claro que si la Cámara no lo aprueba, nos quedamos sin sesionar a partir del jueves. Entonces, con todo respeto, habría hecho un esfuerzo un poquito mayor para tratar de sacar algo que nos guste a todos, porque si vamos a ir a abstenernos a la Cámara de Diputados y vamos a perder la reforma, creo que vamos a tener un perjuicio para todos. En fin. Presidente, una pregunta. Senador Elizalde. Yo entiendo que para abrir una votación se requiere unanimidad. Entonces, la pregunta que yo hago es si se agrega el requisito del COVID, hay que ver la redacción. ¿Habría unanimidad en la comisión para abrir la votación y también para aprobar? Porque si es así, ahí de haber unanimidad, habría acuerdo absoluto. Le quiero decir que yo no comparto
no comparto, o sea, comparto las aprensiones del diputado Walker y el diputado Fuenzalida, pero no comparto que el texto diga lo que ellos dicen que el texto dice. Tengo una interpretación distinta, pero yo entiendo el punto. Eso nos permite zanjar el tema. Pero yo quiero hacer un punto político. O sea, el tema es que se plantea esto como una rivalidad entre la Cámara y el Senado, porque él hizo prueba, que yo creo que no es un criterio de fondo, pero entiendo que hay que generar un buen ánimo. Entonces la pregunta, si se agrega, y la pregunta es para el diputado Fuenzalida y el diputado Walker, y por tanto también para la senadora Carvajal. Si se agrega lo que plantea la senadora Ebesberger, ¿podríamos abrir por unanimidad la votación y aprobar por unanimidad la norma? Esa es mi pregunta en concreto. Sí, ningún problema. ¿Los diputados que se abstuvieron estarían de acuerdo? No, presidente, yo no tengo problema en suscribir el estado de excepción y no me acuerdo la palabra técnica y me sacan el comparado, pero al COVID me parece muy bien. El problema es que yo encuentro que, y lo que fue lo que nosotros hicimos en la Comisión de Constitución, esto ponerle plazo, no es necesario. Gonzalo, tú te perdiste la primera parte, si me deja hablar, senador, sería maravilloso. Para no monopolizar la palabra, para no monopolizar la palabra, es importante en la vida escuchando. Mira, si aquí hay una cosa muy clara, mientras existe un estado de excepción constitucional y sobre todo motivado por el COVID, como quiere la senadora del PEC, yo estoy totalmente de acuerdo, para que no sea para no dejarlo permanente, si es que alguno, aunque yo no tengo ningún problema en dejarlo permanente, porque claramente esto no sirve para futuro. Pero si quisiera hacer con la lógica que está en un transitorio, circunscribir ese estado de excepción constitucional o la calamidad pública al COVID, me parece perfecto, porque si le ponemos apellido. Pero el tema de los 2 años, yo creo que no tiene razón de ser. Sí, por eso que en la Comisión de Constitución lo único que hicimos fue eliminar ese plazo del año, porque existiendo el estado de excepción constitucional, o sea, hasta junio está garantizado el telemático. Pero no podemos, o sea, siempre tenemos que tener esa condición que sustente. Porque si lo vamos a poner por plazos, y finalmente vamos a estar todos en campaña en el momento de la elección, aunque no haya estado de excepción, porque la ley dice 1 año, aunque me puedan decir que una vez, que es bien difuso como está redactado, una vez declarado, yo creo que deberíamos volver a la lógica que tuvimos la Cámara de Diputados, de circunscribirlo a una circunstancia, que es un acto, obviamente, a través de un decreto determinado por el presidente de la República, que obviamente va a ser esa calamidad o ese decreto de estado de excepción por COVID. Y así podemos, obviamente, estar tranquilos que estamos en la lógica de una situación excepcional que estamos nosotros cumpliendo. Pues no ponernos el plazo del año. Eso es lo que hizo ruido en la Cámara de Diputados, eso es lo que eliminamos. Y finalmente yo creo que en la sala, si volvemos con el plazo de 2 años, yo no sé, no augurio un futuro esplendor. Diputado Elizalde. Ahora tiene la palabra. Secretario, si me puede eliminar, por favor, el comparado para poder ver la sesión completa. Pero mire, recogiendo la propuesta de la senadora Ebesberger, que la recoge el diputado Walker, la recoge el diputado Díaz, la recoge también el diputado Reisenberger, que nos acompaña, a ver, yo entiendo que tampoco habría unanimidad, porque el diputado Fuenzalida está señalando de que tiene que eliminar el plazo de los 2 años. Entonces, ya tenemos sancionado, ya tenemos votado la propuesta que se hizo. Yo estoy dispuesto a agregarle, ¿no es cierto?, el apellido que quieren agregarle, relacionarlo con el COVID. No tengo ningún problema, si le parecen a ustedes también. Pero veo que no vamos a llegar al acuerdo final. Entonces, yo quiero dar la última ronda de palabras, porque esto ya está votado, ya está sancionado. Podríamos volver a hacerlo si hay un acuerdo. Diputado Díaz. Gracias, presidente. A ver, yo creo que es un poquito surrealista el debate, porque todas las condiciones que ha planteado el diputado Fuenzalida están en la norma. Es una cosa que cuesta entenderlo. Yo vuelvo a decir, lo dije al comienzo, no estaba el diputado Fuenzalida, que el debate en la Cámara también fue un poquito surrealista, porque todos dicen, no, que esto tiene que estar condicionado a la subsistencia del estado de catástrofe. Y la norma lo dice. Diga 1 año, diga 2 años, no diga ningún plazo, lo dice de manera explícita y expresa. Es decir, está supeditado a la cuarentena sanitaria o a la vigencia del estado de excepción constitucional por la medida pública. Y por tanto, está. Y efectivamente, como bien decía el senador Elizalde, al quitarle el plazo de 1 año, convertimos una norma transitoria en norma permanente. Es decir, es aún... eso sí que podría establecer la teleflojera de manera permanente, que a algunos les gustó acuñar este concepto en la Cámara.
Yo, presidente, no tengo ningún problema en que se reabra. Creo que la norma es clara, es prístina y hay un problema, a mi juicio, a esta altura, hasta de comprensión lectora, porque lo dice, mientras subsista este es el estado de catástrofe o la cuarentena sanitaria, pero si al diputado Walker y a la bancada del PPD, pero que no está el PPD acá, pero imagino que preguntaron a la diputada Carvajal porque estuvo en ese debate en la Cámara, ¿les acomoda que se haga una referencia explícita al COVID-19? Bueno, tenemos más votos. El diputado Van Rieselberg ha dicho que está de acuerdo, yo he consultado a mi bancada que están de acuerdo, por esa vía podemos tener los 92 votos que se requieren. Sí, está bien. Gracias, diputado Díaz. Estimado Juan Pablo, hay unanimidad para reabrir de nuevo la votación, agregando lo que está en el texto, y por eso es que resulta poco entendible. Algunas de las intervenciones, pero son todas respetables. Pero agregando el concepto, ¿no es cierto?, la relación con el COVID. Me está pidiendo la senadora. Sí, senadora. Tienes que prender el micrófono, Luz. Prende el micrófono. Ahora sí. Presidente, la norma, como la aprobó el Senado y como la acabamos de aprobar ahora, efectivamente yo la comparto porque este plazo que parece tanto no es por sí solo, sino que está condicionado a la existencia del estado de excepción. Eso es cierto. Entonces, yo lo que quiero dejar claro acá es que quiero dejar clara mi posición. O sea, yo soy partidaria de o esta norma o si le quieren sacar el plazo, ahí debe ser no como vino de la Cámara, sino que ahí debe ser solamente asociada a el estado de excepción, catástrofe COVID-2019, porque si tú la asocias como vino redactada de la Cámara, es permanente. Esa es mi opinión. Bien. O sea, no la puedes, como viene de la Cámara redactada, es una norma permanente y no puede, por lo tanto, estar en una disposición transitoria. Sí, gracias, senadora. Senador, y con esto termino, presidente, lo que dice el diputado Fuenzalida y lo que dice el diputado Walker, yo lo comparto, pero está en la norma. Los 2 años, ya pasó uno, vence este viernes 26. Se alarga un año más con esta modificación, pero condicionada al estado de excepción o a la cuarentena. Por lo tanto, puede durar el año o puede durar hasta junio cuando se vence el estado de excepción, si es que no se renueva. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Mire, yo tengo toda la voluntad, y ustedes también, pero es la última vez que doy la palabra, porque o agregamos lo que ustedes han propuesto o simplemente se deja la votación tal cual está. Senador Elizalde y luego el diputado Walker, por favor. Presidente, mira, yo sugiero que lean la norma, porque la norma establece claramente que no se puede funcionar telemáticamente si no hay estado de catástrofe o cuarentena vigente. Eso está claro. No, es que se ha argumentado lo contrario, presidente. Entonces a mí me llama la atención porque ahora se no han leído la norma. Esa es la norma vigente. La norma vigente dice que por el plazo de 1 año, con cuarentena o estado de catástrofe, se puede sesionar telemáticamente. Y adicionalmente con acuerdo a los comités. Si no hay acuerdo a los comités, no se puede sesionar. Si no hay estado de catástrofe o cuarentena vigente, no se puede sesionar. Si no se está dentro del año, tampoco. Y por tanto ahora se plantea 2 años. Eso es lo primero. Lo segundo, porque lamentablemente el diputado Fuenzalida llegó tarde, pero la primera parte de la discusión fue precisamente cuando los senadores planteamos que si no se establece esta norma con un plazo, pasa a ser una norma permanente. El carácter permanente no tiene que ver con el carácter excepcional de la aplicación de la norma, tiene que ver con su vigencia. Y por tanto no puede ser una norma transitoria. Los estados de excepción constitucional son una excepción, se llaman estados de excepción constitucional, pero forman parte no del articulado transitorio de la Constitución, sino que del articulado permanente. Por tanto, si la sesión telemática no tiene un plazo de aplicación y cumplidos los requisitos, es una norma excepcional, pero que se aplica de forma permanente. Y por eso el Senado señaló que eso era de otro debate y se planteó que necesitamos otra norma que debería discutirse en su mérito con más tiempo y con mayor profundidad.
pero yo sugiero que lean lo que está vigente. O sea, los requisitos son copulativos. No se puede hacer si no es dentro del plazo de un año, ahora son 2. No se puede hacer si no hay estado de catástrofe o cuarentena sanitaria. No se puede hacer si no está vigente ese estado de catástrofe o cuarentena sanitaria, y no se puede sesionar telemáticamente si no hay de acuerdo a los comités. Si no se cumple con ninguno de esos requisitos, entonces se vuelve a la normalidad. En consecuencia, si se supera la pandemia en un mes más, no se puede seguir sesionando telemáticamente aunque la norma diga 2 años, porque no se cumple con la normativa de la excepcionalidad. Y reitero, conceptualmente en derecho hay que distinguir entre transitoriedad y excepcionalidad. Son 2 cosas distintas. Una norma permanente que establece una excepción es una norma permanente. Diputado Walker, finalmente. Presidente, íbamos muy bien y nos volvimos a enredar. Yo creo que estábamos muy bien encaminados con la propuesta que usted también había recogido de la senadora Ebensperger y sobre la cual dimos la unanimidad para reabrir la votación, porque la propuesta de la senadora Ebensperger le agrega a los 2 requisitos genéricos, que son la cuarentena sanitaria o el estado de excepción constitucional por calamidad pública, un apellido, que es esta contingencia sanitaria derivada del COVID. Y es eso lo que usted le pidió a don Juan Pablo desde la Secretaría poder agregar. O sea, todos entendemos que están esos requisitos, además del paso, pero la idea es especificarlo aún más para resaltar el carácter excepcional de esta norma y por qué esta prórroga no es cualquier estado de calamidad pública, es este estado de calamidad pública, es esta situación de cuarentena sanitaria derivada de la contingencia del coronavirus del COVID-19. Gracias, diputado. Yo no voy a dar más la palabra. No voy a dar más la palabra. Vamos a hacer lo siguiente, si les parece. O dejamos la votación tal cual y cerramos la sesión y quedamos en la condición que ya habíamos sancionado, o se da esta posibilidad de reabrir la votación con el acuerdo unánime y agregar lo que ha propuesto la senadora Ebensperger. Y yo creo que es como dice el diputado Walker, el diputado Díaz, etcétera, es que lo que permite tener un consenso mucho más amplio. Entonces quiero hacer esa propuesta, si les parece a todos los aquí presentes. ¿Bien? Vamos a estudiar. Sí, presidente. Entonces lo haríamos los que no así. saben leer van a poder... Juan Pablo, entonces reabrimos la votación y agregamos lo que ha señalado la senadora Ebensperger. Si por favor nos puedes leer, ¿no es cierto? Por favor, y lo votamos, lo sancionamos. Prende tu micrófono, Juan Pablo. Sí, senador. Eso. Entiendo que quedaría así. Hasta por el plazo de 2 años a contar de la publicación de la presente reforma y por la actual pandemia de COVID, la Cámara de Diputados y el Senado podrán funcionar por medios telemáticos una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad pública que signifique graves riesgos para la salud o vida de los habitantes del país o de una o más regiones que les impida sesionar total o parcialmente y mientras este impedimento subsista. Bueno, ¿quién dijo que no podíamos llegar a acuerdo? Senador Insulza, le hicimos caso, lo pondríamos entonces en votación. Estimado secretario. Sometemos a votación esta modificación entonces. Diputado Marcelo Díaz. Breve fundamentación. A favor, pese a que lo considero absolutamente inoficioso y de verdad que uno le llama la atención la falta de comprensión lectora de una norma tan sencilla como la que estamos votando, pero la voto a favor. Bien. Gracias, diputado. Senadora Carvajal. ¿De Loreto? Me voy y llama. Senadora Carvajal. Senadora. Perdón, presidente. Senadora, se hicieron las modificaciones que usted misma hizo ver y por lo tanto estamos volviendo a pedir la votación. Ah, perfecto. Sí, de acuerdo, a favor. Diputado Fuenzalía. Sí,
me convenció el gran lector de Condorito, el diputado Díaz, así que voy a votar a favor. Oiga, les pido por favor, sí, no hacer comentarios en este sentido, por ambos lados. Después presidente, perdón, después de haber sido increpado por la soberbia supina del diputado Díaz diciendo que no sabíamos leer, yo le pido menos gracias, diputado, por salida. Gracias. Senadora Sperger. A favor. Gracias, senadora. Senador Insulza. Apruebo la reapertura del debate, presidente, y voto a favor de la indicación. Muy bien. Muchas gracias. Senador Sandón. A pesar de la foto del senador Insulza, voto a favor. Gracias, senador. Senador Van Rieselberghe. A favor. Senador Walker Don Matías. A favor. Diputado nomás. No, pero pronto, está bien. Senador Bianchi. Está proyectándose para a favor. Entonces, con esta nueva reacción sería aprobado por unanimidad 9-0. Y se les agradece a los diputados y a la senadora que han hecho el aporte para mejorar el texto y llegar a un acuerdo. Así es que se levanta la sesión. Gracias. Buenas noches. Gracias a usted, presidente. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, que les vaya bien.